En esta clase vamos a ampliar nuestro conocimiento sobre transformadas directas y transformadas inversas de Laplace. Vamos a ver un teorema importante que nos va a permitir calcular transformada de Laplace de la función t a la n para n un número natural. Bueno, entonces, este teorema se basa en la derivación de las transformadas de Laplace de alguna función f de t que ya conozcamos. Nos dice que vamos a suponer que tenemos una función f que sea continua a pedazos para toda t mayor o igual que 0. Y además que f es de orden exponencial. Con estas dos condiciones, nosotros ya garantizamos que existe su transformada de Laplace, es decir, existe f de s que es igual a la transformada de Laplace de f de t. Bueno, bajo estas mismas condiciones, este teorema nos dice que también existe la transformada de Laplace de t por f de t. Y además nos dice cuánto vale. Vale menos la derivada de f con respecto de s. Es decir, vale menos la derivada con respecto de s de la transformada de Laplace de la función f que está aquí acompañando a la variable t. Y más aún, fíjense que si aquí aplicamos transformada inversa en ambos lados, entonces vamos a tener que t por f de t es igual a menos la transformada inversa de Laplace de f' de s. Si despejamos f de t, quedaría que f de t va a ser igual a menos 1 sobre t por la transformada inversa de Laplace de f' de s. ¿Está bien? Que es esta igualdad. Vamos a ver qué es lo que, cómo se hace la demostración. Entonces, tenemos que probar que la transformada de Laplace de t por f en t es igual a f' de s, ¿ya? Multiplicada aquí por un menos. También tenemos que garantizar que la transformada de Laplace de t por f en t existe. Ahora, ¿por qué? Podríamos empezar por demostrar que esta transformada existe. Esta transformada de Laplace existe porque la transformada de Laplace de f existe. ¿Está bien? Si f de t es de orden exponencial, cuando la multiplicamos por t, esta función nueva sigue siendo una función de orden exponencial y por lo tanto su transformada de Laplace existe. Bueno, ahora vamos a ver que cuando calculamos su transformada de Laplace, esa va a ser igual a menos f' en s. Bueno, podemos empezar tomando la derivada con respecto de s de f de s. Eso va a ser igual a la derivada con respecto de s de esta integral, que es precisamente la definición de f de s. Bueno, ahora podemos ingresar la derivada, ¿ya?, bajo el signo de la integral. Esto se puede porque esta integral es una integral convergente. Y entonces podemos ingresarlo y nos quedaría que esta función que aparece aquí adentro es una función que depende de s y de t. Por lo tanto, tenemos que escribir que esta derivada ahora se trata de una derivada parcial, ¿no?, porque esta es una función que depende de s y de t, y vamos a estar derivando solamente con respecto a la variable s. Entonces, podríamos calcular aquí la derivada parcial con respecto a s, y eso va a ser igual a, calculamos su derivada parcial con respecto a s. Esta f de t no depende de s, entonces se queda como constante. Y aquí nos daría que su derivada con respecto de s va a ser menos t. El menos lo podemos sacar y t la debemos dejar aquí adentro, ¿verdad? No se puede salir porque esta integral depende de t. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a menos la transformada de Laplace de t por f de t. ¿Bien? Esta es su definición, que ya está aquí. Y que existe porque esta función t por f en t es una función de orden exponencial, ya que f era de orden exponencial. Bueno, entonces,
Con eso probamos que su transformada de Laplace existe. Esta integral es convergente para toda S mayor que C. Y por lo tanto, sabemos que su transformada es igual a menos la derivada con respecto de S de la función f. Entonces, fíjense que si aquí nosotros sustituimos en lugar de f, ponemos a la función constante 1, entonces tendríamos que la transformada de Laplace de la función t es igual a menos la derivada con respecto de S de la función constante, de la transformada de Laplace de la función constante 1, que sería la derivada con respecto de S de 1 sobre S. ¿Está bien? Y con eso nos da que la transformada de Laplace de t es igual a 1 sobre S cuadrada. Es aplicando este teorema y sin necesidad de utilizar la definición. Bueno, vamos a ver que tenemos este otro resultado. A partir del teorema anterior, nosotros podemos calcular la transformada de Laplace de t cuadrada por f en t. ¿Por qué? Bueno, porque calculamos transformada de Laplace de t por f de t por t, que es exactamente lo mismo que transformada de Laplace de t cuadrada por f en t. Y eso va a ser igual a menos la derivada con respecto de S de la transformada de Laplace de t por f en t. Esta transformada de Laplace existe y t por f de t sigue siendo de orden exponencial, ¿ya? Porque f fue de orden exponencial. Entonces, aplicando el teorema anterior, esto va a ser igual a menos la derivada con respecto de S de menos la derivada de f con respecto de S. Y aquí estos signos pues nos dan positivo y sería la segunda derivada de f con respecto de S. Es decir, la transformada de Laplace de t cuadrada por f en t es igual a la derivada segunda de f con respecto de S. ¿Ven? Y así podemos calcular la transformada de Laplace de t cúbica por f en t, aquí sustituyendo y poniendo t por f en t por t cuadrada, que ya sabemos quién es la transformada de Laplace de f de t por t cuadrada, que es esto, y aplicándole el teorema. Y vamos a obtener que eso nos va a dar una derivada. Entonces, en general, vamos a suponer que f es continua a pedazos para toda t mayor o igual que 0. Pero además que f es de orden exponencial. Si es eso, entonces la transformada de Laplace de t a la n por f en t existe. Y además, la derivada con respecto a n, con respecto a s de f de s, y esa derivada enésima de f con respecto a s, multiplicada por menos 1 a la n, va a ser igual a la transformada de Laplace de t a la n por f en t. Esta demostración se puede hacer por inducción utilizando estos resultados que ya hemos hecho. Esta transformada de Laplace existe porque la función t a la n por f en t es una función de orden exponencial, debido a que f es de orden exponencial. Vamos a ocupar este teorema más adelante, porque nos va a ampliar el conocimiento, nuestro conocimiento sobre muchas transformadas de Laplace y de transformadas de Laplace que se pueden invertir. Vamos a ver cómo se puede aplicar. Bueno, nos piden calcular la transformada de Laplace de t por seno de kt. Pueden calcularlo y van a ver que eso va a ser igual a menos, aplicando el teorema, va a ser menos la derivada con respecto de S, ¿de quién? De la transformada de Laplace del seno de kt. En este caso es k sobre S cuadrada más k cuadrada. ¿Y eso va a ser igual a quién? Pues simplemente derivamos, ¿verdad? Va a ser el de abajo al cuadrado, luego va a ser el de abajo
por la derivada del de arriba con respecto a S, que va a ser 0, menos el de arriba, que es K, por la derivada del de abajo, que es 2S. Y el menos con menos se va y queda 2KS. 2KS sobre S cuadrada más K cuadrada al cuadrado. Bueno, ahora nos piden calcular la transformada de Laplace de T por la exponencial de menos 2T. De acuerdo al teorema, esto va a ser igual a menos la derivada con respecto de S de la transformada de Laplace de esto que está acompañando a T, que sería 1 sobre S menos menos 2, que es igual a 1 sobre S más 2. Y cuando derivamos con respecto a S, esto nos va a quedar 1 sobre S más 2 al cuadrado. Ahora, vean que nos piden otra vez calcular la misma transformada, en el sentido de que ahora podemos ocupar, por ejemplo, el primer teorema de traslación, que nos dice que la transformada de Laplace de f de t por la exponencial de at siempre va a ser igual a la transformada de Laplace de la función que esté acompañando a la exponencial, que en este caso es transformada de Laplace de t, evaluada en s menos a. Aquí a vale menos 2. Entonces sería la transformada de Laplace de la función t, que es 1 sobre s cuadrada, y está evaluada en s más 2. Entonces, de sustituir en donde aparezca s, ponemos s más 2 y tendríamos esta función, que es exactamente la misma que esta otra. Entonces, usando un teorema o usando otro, llegamos a la transformada de Laplace de ambas funciones sin necesidad de ocupar la definición. Bueno, ahora, fíjense que aprovechando estas formas que tenemos aquí, nosotros podemos calcular las transformadas inversas. Si tenemos una función así, como esta, y nos piden calcular la transformada inversa de Laplace de esta función, entonces su transformada inversa va a ser igual a t seno de kt. Si tenemos algo así, aplicamos transformada inversa y tendríamos que su transformada inversa es t por la exponencial de menos 2t. ¿Está bien? Entonces, eso es aprovechando este teorema para poder calcular transformadas directas y transformadas inversas. Fíjense que para aplicar las transformadas inversas, en los denominadores vamos a tener términos elevados al cuadrado, como este, como este. Si hubiéramos puesto aquí otros ejemplos, tendríamos, por ejemplo, la del coseno de kt, entonces aquí aparecería este elemento elevado al cuadrado, porque es el de abajo al cuadrado más y todo lo demás, ¿no? Entonces, serán de esta forma o de esta forma. Y eso sugiere que tenemos que completar aquí algún término, si es que hace falta, para poder calcular la transformada inversa. ¿Muy bien? Y acuérdense que en esas transformadas inversas aparece la función, en este caso seno de kt, que es la función cuya transformada de Laplace es de esta forma, k sobre s cuadrada más k cuadrada, y a la que se está derivando con respecto a s. Y debe estar acompañada de la variable t, o de t cuadrada, dependiendo de quién sea esta función. Vamos a resolver un problema de valor inicial. Nos piden resolver este problema de valor inicial. Acuérdense, es una ecuación diferencial junto con dos condiciones iniciales. Y podemos aplicar transformada de Laplace en ambos lados de la ecuación, suponiendo que la función y de t es una función continua o continua a pedazos, en el peor de los casos. Entonces, aplicamos en ambos lados transformada de Laplace. ¿Y qué tenemos? Por linealidad de la transformada vamos a tener transformada de Laplace de y' más 16 por la transformada de Laplace de y más transformada de Laplace del coseno de 4t. ¿Ah? Y eso vamos a ver cómo es que se puede reescribir. La transformada de Laplace de y' sabemos por el teorema que nos habla de la transformada de Laplace de derivadas, que va a ser igual a s cuadrada por y de s, donde y de s es la transformada de Laplace de y, menos s por y en 0,
menos y' en 0. Estos tres términos son la transformada de Laplace de y', más 16 por la transformada de Laplace de y, que es y de s, igual a la transformada de Laplace del coseno de 4t, que es s entre s cuadrada más k cuadrada, que en este caso k vale 4, por eso que parece 16. Entonces aquí podemos ocupar ya las condiciones iniciales. Sabemos que y en 0 es 0. Así es que este término va a desaparecer. Y' en 0 va a ser igual a 1. Aquí vamos a sustituir y escribir 1. Y además podemos factorizar a y de s. Y de s va a multiplicar a s cuadrada más 16. El 1 que aparecía aquí como menos 1, lo pasamos al otro lado, sería 1 más s sobre s cuadrada más 16. De aquí despejamos a y de s, tendríamos que y de s sería igual a 1 sobre s cuadrada más 16, más s sobre s cuadrada más 16 todo al cuadrado. Bueno, ahora lo que nos falta es regresar, ¿verdad?, a la solución del problema de valor inicial mediante la transformada inversa. Entonces aplicamos transformada inversa en ambos lados y de este lado nos quedaría y de t. ¿Igual a quién? Igual a la transformada inversa de Laplace de 1 sobre s cuadrada más 16. Fíjense que esto se parece a la transformada de Laplace de la función seno de 4t, pero le falta aquí un valor. Ese valor debe ser k. En este caso k vale 4, aquí le falta un 4. Para completarlo tenemos que multiplicar y dividir por un 4, ¿verdad? Entonces tendríamos que, eso sería un cuarto que sale por la transformada inversa de Laplace de 4 sobre s cuadrada más 16. ¿Está bien? Entonces esto ya sabemos qué es lo que nos va a dar, ¿verdad? Como su transformada inversa. Ahora, en este otro término, fíjense que aparece un binomio, ¿ya?, un binomio que está elevado al cuadrado. Eso nos sugiere que debe ser la derivada, esto debe ser la derivada con respecto de s de alguna función f de s. Pero más aún, fíjense que este denominador es de la forma s cuadrada más 4 al cuadrado. Eso sugiere que debe ser algo de la forma seno de 4t o coseno de 4t. ¿Está bien? Bueno, entonces podríamos intentar con la transformada de Laplace de el coseno de 4t. Si hacemos la transformada de Laplace del coseno de 4t, ya sabemos que nos va a dar igual a s sobre s cuadrada más 16, ya que aprovechando aquí está, ¿no? Entonces, cuando la derivamos con respecto a s, nos va a quedar el de abajo al cuadrado, efectivamente, como el de aquí. Luego va a ser el de abajo por la derivada del de arriba. O sea, va a aparecer aquí arriba s cuadrada más 16 por 1. Menos el de arriba, que va a ser s, por la derivada del de abajo. Menos 2s cuadrada. ¿Está bien? Y cuando hacemos la diferencia aquí nos va a seguir quedando un término s al cuadrado, pero nosotros aquí no tenemos una s al cuadrado. Entonces, eso nos dice que podemos descartar que se trate del coseno de 4t. Podemos entonces pensar que se trata del seno de 4t. Y aquí está. Vean que aquí está. Esta es la transformada de Laplace del seno de 4t. Si a esta la derivamos, nos tiene que dar algo de esta forma. Pero la derivamos con respecto a s. Sería este de abajo al cuadrado, que es efectivamente lo que está aquí. Luego es el de abajo por la derivada del de arriba, que sería 0, menos el de arriba por la derivada del de abajo, o sea, 4 por 2s, 8s. 8s, ¿está bien? Entonces aquí nos falta un 8
para que completemos. Eso quiere decir que podemos multiplicar y dividir por 8. Si hacemos eso, entonces tendríamos algo como esto. Donde esto que está aquí adentro es la derivada con respecto de S de la transformada de Laplace del seno de 4t. Entonces, cuando ya calculamos las transformadas inversas, en este primero nos queda 1/4 por el seno de 4t. ¿Ven? El seno de 4t es una función cuya transformada de Laplace es esto que está aquí. Más 1/8 de una función cuya transformada de Laplace sea esto que está aquí. ¿Está bien? Y de acuerdo al teorema anterior, esa función es seno de 4t, que es la función que se derivó, multiplicado por t. ¿Está bien? ¿Por qué por t? Porque t por f de t es la función cuya transformada de Laplace es menos la derivada con respecto de s de la transformada de Laplace del seno de 4t. Y entonces aquí ese menos que aparece, ¿verdad?, se va. Y entonces nos queda que esto precisamente es la transformada inversa de Laplace de cada una de estas funciones. Y en este ejercicio hemos aplicado el teorema anterior.